Catecismo de la Iglesia Católica, la profesión de la fe, la vida pública de Jesús, continuación. La subida de Jesús a Jerusalén, número 557. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Lucas 9:51. Por esta decisión, manifestaba que subía a Jerusalén dispuesto a morir. En 3 ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. Al dirigirse a Jerusalén dice: no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Lucas 13:33. Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. Cita: ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Mateo 23, versículo 37. Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón: si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Lucas 19, versículo 41 y 42. La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Lucas 1:32. Es aclamado como Hijo de David, que trae la salvación. Hosana quiere decir sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria, Salmo 24, entra en su ciudad montado en un asno. Zacarías 9:9. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Por eso, los súbditos de su reino aquel día fueron los niños y los pobres de Dios que le aclamaban, como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación: bendito el que viene en el nombre del Señor, Salmo 118, ha sido recogida por la Iglesia en el Sanctus de la liturgia eucarística para introducir al memorial de la Pascua del Señor. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Con su celebración el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la Semana Santa. Resumen: la vida entera de Cristo fue una continua enseñanza. Su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación total del sacrificio en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. Los discípulos de Cristo deben asemejarse a Él hasta que Él crezca y se forme en ellos. Por eso, somos integrados en los misterios de su vida, con Él estamos identificados, muertos y resucitados, hasta que reinemos con Él. Pastor o mago, nadie puede alcanzar a Dios aquí abajo
sino arrodillándose ante el pesebre de Belén y adorando a Dios escondido en la debilidad de un niño. Por su sumisión a María y a José, así como por su humilde trabajo durante largos años en Nazaret, Jesús nos da el ejemplo de la santidad en la vida cotidiana de la familia y del trabajo. Desde el comienzo de su vida pública, en su bautismo, Jesús es el siervo enteramente consagrado a la obra redentora que llevará a cabo en el bautismo de su pasión. La tentación en el desierto muestra a Jesús humilde Mesías que triunfa de Satanás mediante su total adhesión al designio de salvación querido por el Padre. El reino de los cielos ha sido inaugurado en la tierra por Cristo. Se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. La Iglesia es el germen y el comienzo de este reino. Sus llaves son confiadas a Pedro. La transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos, la esperanza de la gloria. Colosenses 1:27. Jesús ha subido voluntariamente a Jerusalén, sabiendo perfectamente que allí moriría de muerte violenta a causa de la contradicción de los pecadores. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el rey Mesías, recibido en su ciudad por los niños y por los humildes de corazón, va a llevar a cabo por la Pascua de su muerte y de su resurrección. Artículo 4. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la Iglesia a continuación de ellos deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas. Hebreos 9:26. Por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. La Iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las Escrituras, dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. Cita: ¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Lucas capítulo 24, versículo 26 a 27 y 44 a 45. Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Marcos 8:31. Que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Mateo capítulo 20, versículos 10 y 9. Por lo tanto, la fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús que han sido transmitidas fielmente por los evangelios e iluminadas por otras fuentes históricas a fin de comprender mejor el sentido de la redención. Párrafo 1. Jesús e Israel. Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle.
por algunas de sus obras. Nota: expulsión de demonios, véase Mateo 12, 24. Perdón de los pecados, véase Marcos 2, 7. Curaciones en sábado, véase Marcos 3, 1 a 6. Interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, véase Marcos 7, versículo 14 a 23. Familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos, véase Marcos 2, versículo 14 a 17. Fin de nota. Jesús apareció a algunos malintencionados sospechosos de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo y de falso profetismo, crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte a pedradas.